Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando este bonito y bendecido día que Dios nos ha obsequiado. Yo, como siempre, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Ser un testimonio vivo de Dios es una invitación a reflejar su amor, gracia y verdad en nuestra vida cotidiana. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo vivimos, cómo tratamos a los demás y cómo enfrentamos las dificultades. Es una vida que apunta a Cristo y lleva a quienes nos rodean a conocerlo también. Ser un testimonio vivo de Dios significa reflejar su amor, gracia y verdad en todas nuestras acciones y palabras. Es vivir de manera que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Jesús nos llama a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, iluminando y dando sabor a la vida de quienes nos rodean. Esto nos lo menciona en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Nuestra vida cotidiana es el escenario perfecto para ser testigos de Dios. No se trata solo de grandes gestos, sino de cómo nos comportamos en las pequeñas cosas. Ser amables, compasivos y justos en nuestras relaciones diarias. Nuestra vida debe ser un reflejo de la verdad y la justicia de Dios. La integridad es vivir de acuerdo con los principios de Dios, aun cuando nadie nos vea. El amor es el fundamento de nuestro testimonio. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, Jesús dijo: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús modeló la humildad y el servicio durante su ministerio en la tierra. Ser testimonio de Dios y de sus obras implica seguir su ejemplo cada día. Perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado es una poderosa forma de testimonio. Colosenses capítulo 3, versículo 13 nos exhorta a soportarnos y perdonarnos unos a otros, también como Cristo nos perdonó. El perdón refleja la misericordia de Dios y refleja nuestro corazón libre de todo resentimiento. La humildad es otra característica esencial de ser testimonio de la bondad de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos exhorta a no hacer nada por contienda o vanagloria, sino en humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. La humildad nos ayuda a vivir en armonía y a valorar a quienes nos rodean. La vida cristiana no está libre de retos y desafíos. Nuestra perseverancia en la fe, aun en tiempos difíciles, es un testimonio poderoso de nuestra confianza en Dios. La oración también es fundamental para ser testimonios vivos de Dios, porque a través de la oración nos conectamos directamente con Dios, recibimos su guía y su fortaleza. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos invita a orar sin cesar, manteniendo una comunicación continua con Dios nuestro Señor. Nuestra fe también debe ser visible en nuestras acciones. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Nuestras acciones deben reflejar siempre nuestra fe, mostrando
al mundo el amor y la justicia de Dios. La honestidad y la integridad son esenciales en nuestro testimonio. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 22 dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su deleite. Vivir con integridad demuestra nuestro compromiso constante con la verdad de Dios. El servir a quienes nos rodean es una manifestación tangible y palpable de nuestro testimonio. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 35 al 40, nos muestra que cuando servimos a los necesitados, estamos sirviendo a Jesucristo también. Nuestro servicio debe ser una extensión del amor de Dios a quienes nos rodean. A su vez, la paciencia es una virtud que refleja nuestra confianza en Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, nos invita a ser pacientes en la tribulación, constantes en la oración. La paciencia demuestra nuestra fe en el tiempo y la voluntad de Dios de acuerdo a sus planes perfectos para nuestra vida. El ser generosos también es un reflejo del corazón de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, nos dice que Dios ama a quienes dan. Entonces, nuestra disposición a compartir lo que tenemos muestra nuestra confianza en la provisión de Dios y en que Él nos dará aún más abundantemente. La gratitud es una actitud que debe caracterizar a un testimonio vivo, porque en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos invita a que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a reconocer las bendiciones de Dios y a vivir cada día con alegría. La justicia y la equidad también son principios fundamentales de nuestro testimonio. El libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8 nos dice que Dios nos ha mostrado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Entonces, el vivir con justicia refleja el más puro carácter de Dios. La humildad también nos permite reconocer nuestras propias limitaciones y depender totalmente de Dios. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 10, nos exhorta a humillarnos ante el Señor, y Él con amor nos exaltará. La humildad nos ayuda a vivir en sumisión a la voluntad de Dios. A su vez, también la reconciliación es un aspecto importante de nuestro testimonio. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, por lo cual vivir en paz con los demás es un reflejo del amor reconciliador de Dios. La perseverancia en la fe también es una clave fundamental para hacer un testimonio vivo. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La perseverancia demuestra nuestra confianza en Dios. El fruto del Espíritu también debe ser evidente en nuestra vida. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, nos describe detalladamente lo cual debe ser el fruto del Espíritu, que entre otras cosas debe tener amor, gozo, paz, paciencia. También benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos
son una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Vivir con un propósito y con una dirección específica también nos ayuda a ser testimonios efectivos del reino de Dios en la tierra. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11 nos recuerda que Dios tiene planes de bien y no mal para darnos un futuro y una esperanza. Vivir con propósito nos da dirección y nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. También la adoración auténtica, sincera y pura es esencial para ser testimonios vivos. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por lo cual nuestra adoración debe ser pura y sincera, reflejando nuestro más íntegro amor por Dios. El discipulado es una parte crucial de nuestro testimonio. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, nos da la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones, por lo cual compartir nuestra fe y enseñar a otros a seguir a Cristo es una forma poderosa de ser testigos de Dios. La esperanza en las promesas de Dios es un testimonio para el mundo. El libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces nuestra esperanza en Dios nos sostiene y nos da alegría. La santidad es una característica de un testimonio vivo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, nos exhorta a ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo. Vivir en santidad nos aparta automáticamente del pecado y nos acerca cada vez más a Dios. El vivir con alegría y en contentamiento es una señal de un corazón agradecido y dependiente de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12 nos enseña a estar contentos en cualquier situación, confiando en que Dios proveerá nuestras necesidades. El evangelizar, hablar de la palabra, compartir testimonio de vida, es una responsabilidad de todo creyente, porque el compartir el evangelio con otros es un ser de testimonio vivo de la obra de Dios en nuestra vida. Es ser parte de nuestro llamado como hijos de Dios. En última instancia, ser un testimonio vivo de Dios es vivir una vida que glorifique su nombre en todo lo que hacemos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 nos instruye de la siguiente forma: sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjate cómo nos dice hacedlo todo. No algunas cosas, no de vez en cuando, sino que cada cosa que hagamos sea pensando en el propósito de Dios para con nosotros y bendiciendo a Dios en cada momento. El testimonio de nuestras vidas tiene un impacto duradero en quienes nos rodean. Vivir de acuerdo a los principios bíblicos no solo transforma nuestra esencia, sino que también puede inspirar y guiar a quienes nos rodean a vivir una vida de la mano de Dios. Ser un testimonio vivo de Dios es una responsabilidad, pero también es un gran privilegio. Es vivir de tal manera que aquellos que nos rodean puedan ver a Cristo reflejado en nosotros, que nuestro caminar diario hable de la bondad y la verdad de Dios, llevando esperanza y luz a un mundo que tanto lo requiere.
¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones agradecidos, buscando reflejar tu amor y verdad en nuestras vidas. Te damos gracias por la gracia que nos has otorgado y por la oportunidad de ser testigos vivos de tu bondad y tu misericordia. Señor, ayúdanos a vivir de manera que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras, que podamos demostrar tu amor a través de nuestras obras, servir a los demás con humildad y actuar con integridad en cada situación que nos toque vivir. Llénanos con tu Espíritu Santo para que podamos manifestar el fruto del Espíritu, que manifestemos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza que tú nos has enseñado. Que estos frutos sean evidentes en nuestra vida diaria, guiando nuestras relaciones y decisiones con quien tengamos enfrente cada día. Padre, te pedimos que nos des valor para compartir tu evangelio y ser luz en medio de la oscuridad. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu poder transformador y tu gracia redentora. Gracias, Señor, por la promesa de tu presencia con nosotros. Ayúdanos a caminar en tu verdad y a ser un reflejo de tu amor en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy. Te invito para que a través de tus actos y tu fe seas testimonio vivo del reino de Dios aquí en la tierra. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.